de sus intelectuales, el poderío de su industria azucarera. La industria azucarera sola sumaba más caballo de fuerza y más energía que toda la demás industria del país sumada. Incluso destacaba en toda Latinoamérica. Entonces en Tucumán, que parecería un día imposible de volver a tener, porque además el resto del mundo y el resto de la nación ha crecido mucho. Entonces, nosotros nos hemos continuamente venido abajo. Hay otras provincias como Córdoba, por ejemplo, Mendoza, que han subido enormemente en sus handicaps, en sus posibilidades. ¿Y cuál cree que son las causas de esta decadencia? Bueno, yo creo que quizá la propia riqueza de Tucumán sea la causa de la decadencia. Porque claro, la riqueza provoca envidia, la riqueza provoca corrupción, la riqueza provoca intención de apoderamiento de esa riqueza. Y los tucumanos no hemos sabido cuidar esa bendita tierra que Dios nos ha dado. Para empezar, hemos sido muy individualistas, no hemos sabido asociarnos. Si usted piensa que nos asociamos, que preferimos perder por año cientos de millones de pesos por no saber vender bien nuestras producciones, y después salimos a mendigar que nos manden unos cuantos pesos. Yo creo que ese es un motivo fundamental de la caída de Tucumán. Tucumano es además muy incisivo, muy agresivo muchas veces, con el que tiene éxito. Me acuerdo del caso Muñoz, de Lozano Muñoz, fue intendente de Tucumán, un intendente radical de Tucumán, ya tenía licitada toda la pavimentación del suburbio. Y bueno, en un momento dado empezaron con las sospechas, con la infamia, con las calumnias, se paralizaron todas las obras. En un momento que todavía era factible, porque es el año 40 más o menos, cuando los costos estaban más o menos posibles. O sea que todo el suburbio tucumano durante años padeció lo que interrumpió la disputa, la envidia, la propaganda malsana o la forma egoísta, artera de llegar al poder. Y tantos casos como eso, ¿no? ¿Y cuáles cree que son las prioridades para revertir esta situación en nuestra provincia? Y la prioridad de esta provincia es cambiar de espíritu, tenemos que aprender a unirnos. Por eso hoy día me entero de que hay una serie de grupos que están formándose en toda la provincia, grupos independientes, para conversar entre ellos, para tratar de acortar distancias. Eso me parece fundamental. Además, todas estas instituciones sin fines de lucro que se están creando, como la de cuestión del equipo de fútbol que se creó en Villa Carmela, o sea, hay una enorme capacidad de hacer en grupos más o menos pequeños. Habría que ver cómo podemos que esa capacidad de hacer en grupos pequeños se traslade a grupos más grandes y poderosos. Y además hay una constante en la Argentina, que es que desde la capital de Buenos Aires se castiga muchas veces a los que quieren producir. O sea, hay una especie de inestabilidad, hay una especie de con certidumbre de que el que hace o pretende hacer termina mal. Que mucho tiene que ver con los poderes, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con la justicia? Por ejemplo, el caso del azúcar, incluso están los intereses importadores del azúcar que pretenden con azúcar de dumping voltear un azúcar producida legítimamente, que es la nuestra. Yo hice, cuando era presidente de la Cámara Azucarera, hice una investigación, cuenta la Cámara, donde demostré que de 100 países investigados, 99 países, en 99 países, sus consumidores pagaban más precio por el azúcar. Usted nunca puede sustraerse de los ejemplos sobre el azúcar. Y bueno, soy apasionado. No, yo me sustraigo del ejemplo que yo conozco. Además, como le puedo decir, son termómetros. ¿Por qué entonces esa ofensiva brutal que siempre hubo en Buenos Aires contra el azúcar? O sea, Buenos Aires fue celosa de que nadie le hiciera sombra. Y eso no de ahora, históricamente. Cuando Belgrano propuso la monarquía incásica, todo marchaba bien, hasta que le ocurrió a uno de Potosí, no sé dónde, en el Congreso de Tucumán, decía entonces habrá que trasladar la capital de Buenos Aires al Potosí. Y bueno, se terminó. Ahí avivó los delegados porteños, lo que podía significar la dinastía. Entonces ahí vino la farsa de lo que decía Belgrano. Históricamente somos muy inconstantes. Históricamente hemos vivido en situaciones de injusticia, que nos lleva, y le reitero la pregunta, porque recién
quedó tapada la pregunta por este apasionamiento suyo con el azúcar. ¿Qué pasa con la justicia, doctor? Bueno, la justicia, yo creo que la justicia está pasando un momento de crisis. La justicia depende por algo. Todas las constituciones del mundo establecen la justicia debe ser, los jueces deben ser inamovibles. Porque una persona, un jurista que se dedica a ser juez, abandona las posibilidades de poner su estudio, de trabajar, de vivir, de que su familia viva en su trabajo, porque montar un estudio y vivir en un estudio demora años. Entonces un juez está continuamente bajo la presión de que puede ser dejado cesante. El juez también es un ser humano. O sea, las instituciones no pueden diseñarse para que sociedades donde para poder sobrevivir haya que ser santo o mártir. Entonces, eso aclaro, en honor a verdad. Realmente tenemos una justicia que nos está fallando, que no está a la altura de lo que necesitamos. Pero también tenemos que pensar que hay una oleada de corrupción encima de la justicia. El caso del fiscal Jerez, patético. O sea que presionando, resulta que Jerez cada día tiene más enemigos. Quiere decir que había más presión sobre determinados funcionarios para que se pongan del otro lado de la justicia. Usted sabe que después viene el fiscal Jerez en este programa. Ah, sí, bueno, me alegro. Entonces, me parece importante que ya que usted lo saca al tema, sí, me diga cuál es el rol que tiene la Corte en todo esto. Bueno, la Corte debería ser, como todo poder supremo, tiene que proteger a todos un poco amparar a todos los que dependen de ella, a todos los que integran el Poder Judicial. Yo lamentablemente veo, y lo digo con dolor, porque incluso conozco a muchos integrantes de la Corte, y lo he conocido como ciudadanos inmaculados, intachables, pero me imagino las presiones horrendas que deben estar sufriendo, empezando con el asunto de la reforma constitucional, cuando amenazaban que si se reúne la convención, prácticamente lo iban a dejar cesante a todos. Cuando yo predicaba, no puede ser que una convención constituyente provincial ponga en comisión al Poder Judicial de la provincia, alegando que son soberanas. ¿Cómo va a ser soberana si las provincias son autónomas? ¿Cómo va a ser más que lo que su representante? Y bueno, pero el hecho concreto que el año 90 la Convención Constituyente puso en comisión a todo el Poder Judicial y el Poder Judicial se dejó degollar sin hacer nada. Barrieron con la Corte, barrieron con la justicia. Entonces, ¿qué hombre que ha dejado su estudio, póngale que estaba trabajando muy bien en su estudio, etcétera, para pasar a ser magistrado, tiene que pensar que de golpe va a quedar en la calle con una familia acostumbrada a un determinado estándar de vida, hijos, etcétera, universitarios, porque los señores políticos decidan barrer con el Poder Judicial? Entonces, yo pongo de resalto que la justicia no está cumpliendo con lo que esperamos de ella. Pongo de resalto, pero también me pongo en humano. Hay una causa, que el contorno político de la provincia no es favorable a que tengamos a la justicia independiente. En la provincia como Tucumán debería ser una especie de Suiza en la República Argentina, la provincia más segura jurídicamente. Si usted pone, el problema se ve que no es de ahora, porque siempre en las provincias se ha perseguido al Poder Judicial. Y la prueba de ello es muy sencilla, porque la enorme cantidad de sociedades que ejercen su actividad en el interior de la República y tienen su sede en la capital federal. Porque por estar fuera de la jurisdicción de la provincia, su sede, de acuerdo a la Constitución, tienen el privilegio de poder sus problemas ser dirimidos en la justicia federal. O sea, escapan de la justicia provincial. Entonces, si acá la justicia provincial tuviéramos la absoluta seguridad que no la van a manosear, que no la van a tocar, que el señor juez que ha sido nombrado hoy juez se va a jubilar siendo juez, o sea, va a estar 20, 30, 40, sin que nadie lo toque, que nadie lo presione, porque hay muchas distintas maneras de presionar, muchas. Entonces ya vería usted cómo ese solo hecho significaría una reactivación económica brutal para la provincia. Bueno, pero Tucumán es alarmante la corrupción, doctor. Alarmante, tremenda. ¿Qué tenemos que hacer entonces los ciudadanos? Y bueno, eso que me pregunta muchísima gente, y últimamente se nos ocurrió, no solo a mí, a mucha gente, y creo que va corriendo la idea, hagamos
que se sepan los políticos, los partidos políticos, que tomen conocimiento de que hay miles o cientos de miles de tucumanos que nos hemos juramentado ante nosotros mismos, ante nuestras conciencias, que no vamos a votar por ninguna lista donde figure un corrupto y un incapaz. O sea, que los partidos se autodepuren. No estamos tanto con la idea que se haga un nuevo partido, sino que obligarlo a los partidos que existen, que son más de 20 o 30, que ellos se autocriticaran su autocrítica y que ellos mismos le digan a los corruptos: no te podemos incluir en la lista, porque incluirte en la lista significa perder la posibilidad que 50 o 100 mil ciudadanos no nos voten. O sea... Medida sencilla y posible. Exactamente, en este Tucumán posible. Y además no hay que poner firma, que es lo que le hace tremenda, aterrorizar a la gente. ¿Por qué? Porque hay mafias que castigan, que secuestran, que matan a los que se les pone la renta. Entonces hay que buscar un procedimiento tipo Mahatma Gandhi, de resistencia pasiva, donde esté cubierta la vida, la dignidad del que resiste, para que se anime a hacer algo positivo para salvar a la provincia, recuperarla de los malandras que la gobiernan. Muchas gracias, doctor Avellaneda. De nada. Es un gusto realmente, y nos quedamos con esa idea. No votar una lista donde figure un solo corrupto. Exactamente. Y un solo, y si fuera posible además, un solo incapaz. Y bueno. Pero primero el corrupto. El corrupto y el incapaz. Bueno, pero primero el corrupto. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.